Hola, mi nombre es Ana, mis apellidos son Rubio Sánchez, en este momento son importantes, puesto que de lo que voy a hablar es de mi familia. Voy a hablar de mis hermanos, por lo tanto lo que comparto con ellos oficialmente son esos apellidos. Y lo demás, lo que más comparto con ellos, claro, son los afectos, son los momentos que hemos vivido juntos, son los momentos divertidos, los momentos tristes, lo que es la vida en general. Tengo dos hermanos, mi hermano Esteban y mi hermano Carlos. Esteban solo es 2 años y medio más pequeño que yo y Carlos es 5 años más pequeño que yo. Por lo tanto, de Carlos recuerdo más cosas de cuando él era pequeño, porque yo tenía ya 7 años y pico, 8 o 9, cuando él era un bebé, pero no recuerdo tanto cosas compartidas en cuanto a la infancia. Yo ya me veía mayor cuando él era pequeño. Sin embargo, con Esteban, las cosas que recuerdo, las recuerdo de haberlas hecho o vivido juntos. En algunas cosas, en otras no tanto, pero en algunos casos sí. Pues los recuerdos de más cría que tengo con Esteban siempre son relacionados con la actividad. Esteban es, porque actualmente lo es también, un hombre muy activo, no puede parar quieto, su vida siempre está basada en la actividad y de niño ya lo era así. Yo siempre he sido mucho más tranquila, más pacífica, menos inquieta físicamente hablando. Entonces todo era alrededor de los juegos, siempre eran en base a lo que Esteban inventaba. Esteban inventaba las travesuras y yo los miedos de esas travesuras. Entonces recuerdo un detalle, por ejemplo, de estar buscando a mi hermano Esteban cuando era pequeño porque se escondía, porque jugaba al escondite, y recuerdo a mi hermano defenderme siempre de otros niños, a pesar de que yo soy más mayor. Él siempre ha hecho en la calle, él siempre ha hecho ese papel, el papel de ser el mayor. Entonces él era el que me defendía, él era el que me escogía cuando había que jugar a las pandillas, y recuerdo jugando con él, bueno, él... Ahora mismo precisamente así un recuerdo vivo no tengo. Recuerdo cómo jugaba él con los coches, por ejemplo. Vivíamos en una calle que tenía una cuesta muy importante, entonces cogía los cochecitos que había entonces, que eran de hojalata y de tal, los llenaba de arena o los llenaba de balines, que se decían, de plomo, y lo tiraba por lo que allí en aquel pueblo, en Algeciras en concreto, llamábamos los regates. Entonces jugaba las carreras con los coches. Él era, como digo, muy activo, muy nervioso, y entonces subía corriendo por las escaleras para tirar otra vez el coche corriendo, y yo siempre iba con el culo a cuestas corriendo detrás de él porque nunca llegaba. Cuando yo llegaba arriba, su coche ya llevaba media carrera hecha. Con Carlos, pues Carlos es bastante más pequeño, entonces con Carlos recuerdo 2 o 3 detalles que eran divertidos de cuando él era pequeño. Carlos es un crío, siempre lo fue, muy fino, muy elegante, muy en sus maneras, en sus formas de hablar, lo es actualmente, o sea, esas cosas que se notan y hablaba de una forma, si quieres, un poco engolado, ¿no? Ya de niño, o sea, era un niño un poco, digamos que repipi, pero no era repipi, era engolado. Hizo Derecho y actualmente ejerce, o sea que me gusta intentar unir esos paralelismos, ¿no?, de la vida futura con la vida anterior, con la vida de cuando eres crío. Entonces, por ejemplo, le gustaba mucho la ropa y le gustaba mucho vestir, y le gustaba mucho vestir bien, y no se dejaba que le pusieran la ropa que le pusieran. O sea, así como mi hermano Esteban, mi madre, a mi hermano Esteban y a mí, que yo recuerde, nos vestían, digamos, pues te toca este vestido porque es domingo y ese vestido te ponías. Sin embargo, Carlos, desde que era muy pequeño, claro, yo ya era un poco más mayor y me daba cuenta de esas cosas, decidía que ese jersey no le gustaba o no le pegaba o con eso no quería ir al colegio, y se cogía unas pataletas terribles porque no era lo que tenía que ser, y a él no le gustaba. Hasta el punto de que, por ejemplo, algunas veces les regalaban jerseys iguales, tallas distintas pero iguales,
Y Esteban se los ponía a todos, le daba igual. Y él, pues no, él decía que ese color amarillo no era bonito o no pegaba con el pantalón que fuera y no quería salir a la calle. Y mi madre decía, pues si tu hermano sí, mira, y es más mayor. Y él le miraba con unos ojazos, porque tiene unos ojazos preciosos actualmente, pero de niño tenía unos ojos, una mirada maravillosa. Y le miraba con unos ojazos terribles como pensando, mamá, ¿cómo es posible que no te des cuenta que eso no pega con lo otro? ¿No? Todos somos como muy distintos realmente en la forma de ser. A mí me gusta, por ejemplo, con Esteban lo recuerdo de crío, pues viendo los sábados por la tarde las películas que había en la televisión, que eran casi siempre del oeste, y las veíamos juntos, por ejemplo. Entonces él era muy activo y imitaba a los vaqueros, y entonces él sacaba de allí, sacaba historias luego para montar esas mismas, en las batallas luego en la calle, ¿no? De quién era el vaquero, quién hacía de indio, quién hacía de no sé qué, y de alguna manera repetía o reorganizaba otra vez esas películas. Y las veíamos juntos, nos gustaba mucho. Y con Carlos, curiosamente siendo bastante más pequeño y tal, entonces nos unía mucho el sentido del humor, porque a Carlos le gustaban muchísimo las películas de risa, las películas de cine mudo. Entonces yo le recuerdo con él en brazos, o sea, yo ya a lo mejor tenía, que te digo, 8 o 10 años y él pues 3, 4 años, y se me sentaba encima, o sea, en una silla y él sentado encima, y usó el chupete hasta bastante mayor, por cierto, o sea que yo creo que chupaba el chupete y tal. Bueno, recuerdo que debía tener 2 años y pico, 3 años, ¿no? Con el chupete, y quitarse el chupete para reírse, soltar las carcajadas con Buster Keaton o con el gordo y el flaco. También entonces las ponían y luego volverse a meter el chupete para seguir viendo. Y le gustaba mucho y las veía, siempre las veía conmigo. ¿Ves? Esas no las respecto del cine, es lo que más... Porque luego de otro tipo de cosas, pues no sabría decirte. Sí nos une el gusto por viajar. Viajar juntos he viajado más con Esteban por la edad, porque claro, mis niños también han sido mayores a la vez que los suyos. Somos muy de viajar, muy de ver. Actualmente no tenemos una relación diaria y continua en cuanto a convivencia, pero sí la tenemos porque hablamos por teléfono muchísimo, mucho, nos reunimos mucho a comer, a cenar, cualquier oportunidad es buena para vernos. En general, bueno, claro, ya la vida te va apartando, pero por las propias obligaciones, ¿no? Pero con Esteban, que es el que vive más lejos, vive en Sevilla, hablo con mucha frecuencia porque los dos somos muy de teléfono, muy de hablar por teléfono. Y además compartimos empresas parecidas, hemos trabajado en cosas parecidas, entonces pues siempre tenemos ahí un tema un poco de común, que si voy a ir, que si no voy a ir, que si mi jefe me ha dicho, que si... Y luego con Carlos, pues vive en Madrid, bueno, las afueras de Madrid, hemos sido vecinos muchos años, hasta hace muy poco, nos separaron las obras del ayuntamiento, como vecinos, no como hermanos, y bueno, ahora nos vemos menos, la verdad es que ahora nos vemos menos, parece mentira, pero son nada de kilómetros, pero nos ha separado bastante. Ayer mismo hablé con él también, pues por un tema de papeles en este caso y tal, y seguimos manteniéndonos la relación y la actualización de lo que pasa. Es muy afectuosa, nos necesitamos mucho, nos queremos mucho, nos preocupamos mucho unos por otros, no nos contamos las cosas malas para no preocuparnos los unos a los otros, y entonces cuando alguno se entera de oye no me has dicho qué, pues parece mentira porque a mí no me lo has dicho, y entonces algunas veces vienen esas fricciones por puro de no contarle a alguien algo para que no se moleste o para que no se preocupe, y al final le has dicho a Carlos qué tal y a mí no me lo has contado, o al revés, ¿no? Entre ellos tienen una relación más de camaradas porque se llevan menos edad y porque son chicos o son varones, entonces en algunas ocasiones pues se ve que esa relación es más de chicos que se lo cuentan a la hermana mayor, y en otras es al revés, que van buscando un poco a la hermana mayor o a la hermana que hay que proteger para mantener esa afectividad y para mantener esa relación. Es absolutamente cordial y afectiva, ¿no? Más. Pues ya está. Muchas gracias por colaborar en el proyecto. Muchas de nada. Espero no haber dicho muchas barbaridades.